Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os voy a contar un buen plan para hacer en Cantabria si llueve. Por ejemplo, estamos en Santillana del Mar, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Estamos con el típico calabobos, que no sé si sacar el paraguas o no. Bueno, aquí hay dos museos, uno que lleva toda la vida, que es el Museo de Tortura, que es el primero que vamos a visitar, y otro que acaban de abrir en el mes de abril. Si nos acompañáis, os decimos dos planazos para este día de lluvia en Cantabria. ¡Tachán, tachán! Museo de la Tortura, Santillana del Mar. Equilicua, esto es lo que nos espera. Pero es que esto de aquí, el rompecráneos este es del siglo XVIII, veneciano. Uf, qué dolor, ¿no? La verdad es que el hombre ha inventado todo tipo de torturas. Y esto sí que es dolorosísimo, o sea, que ascendían el cuerpo, lo tendían así, lo estiraban con las cuerdas y en función de la tortura, pues esto que se llama la cuna de Judas, lo que hacían es que la punta de la pirámide reposaba sobre el ano, la vagina, bajo el escroto, bajo el coxis. Uf. Para los herejes la Inquisición tenía reservado esta horquilla del hereje con esas puntas muy afiladas. Se utilizó del siglo XVI al XVIII y si no, otra manera muy habitual era morir en la hoguera. Si el verdugo tenía piedad, te asfixiaba antes, aunque estaba prohibido por ley. Otra forma de castigo era esta trenza de paja, que era más bien para humillar a las mujeres que se habían quedado embarazadas antes de casarse como símbolo de vergüenza. Y todo verdugo que se precie tenía que tener estas tenazas o pinzas, sobre todo al rojo vivo, que se utilizaban para torturar de todas las formas posibles y desmembrar también cualquier parte del cuerpo. Y esta forma de tortura es bastante tremenda, ¿no? Estamos viendo el toro Faralis, parece en apariencia un toro dorado. Bueno, pues resulta que Falari era un rey que hizo un concurso para encontrar una tortura. Y el ganador del concurso fue un ateniense que se llamaba Perillo. La tortura consistía en introducir al torturado aquí dentro, calentar el toro por fuera de tal manera que se acababa muriendo asfixiando por el calor. Recordamos que esto es metal. ¿Qué ocurrió? Que el rey Falaris, que era perverso, dijo que el primero que iba a probarlo iba a ser el inventor. Dicen también, cuenta la leyenda, que el pueblo, harto de las maldades de su rey, le infligieron a él el mismo castigo. Y aquí estamos viendo otros métodos de castigo, que es la garrucha o el péndulo. Era un método que era a veces el preámbulo a castigos posteriores, bastante sencillo, económico. Consistía en atar al preso o a la persona a la que estaban torturando con las manos hacia atrás y a continuación le dislocaban algunos de sus miembros. Y si antes hemos visto la trenza para las mujeres que se quedaban embarazadas antes del matrimonio, para los que bebían en exceso estaba este tonel, la picota en tonel, pesaba muchísimo y lo llevaban puesto a modo también de escarnio y de vergüenza. Y no sé qué deciros, entre esta máquina de tortura horripilante, que creo que no necesita explicación, y esta otra de apariencia afable, una doncella que dentro esconde esos clavos de hierro, que por cierto no pretendían infligir una muerte rápida sino lenta. Se iba cerrando esa puerta lentamente. Y a lo largo de la historia, mujeres y hombres han llevado este tipo de máscaras también para vergüenza pública. El motivo de este castigo, rebelarse contra las normas impuestas. Cualquier persona que mostrase alguna queja contra el poder político se exponía al escarnio público para los desobedientes y los inconformistas. Esto es lo que les pasaba. Es verdad que a lo largo de la historia al hombre se le han ocurrido todo tipo de herramientas de torturas. Aquí vemos el aplastacabezas, estamos viendo ataduras de todo tipo, cómo arrancaban la lengua, estiramientos horrorosos, en fin. Parece que en vez de aprovechar la inteligencia humana para cosas buenas, la aprovechamos para hacer este tipo de torturas horripilantes. Y viendo estas sillas de interrogatorio, uno se lo pensaba dos veces, pero es que además lo ponían con ascuas ardiendo para que el sufrimiento fuese todavía mucho mayor. Después de visitar este museo te hace pensar, ¿no? Te hace pensar la suerte que tenemos de vivir en una democracia, de que estas cosas no pasen, siguen pasando en muchas partes del mundo, la tortura.
y estas son algunas de las herramientas más odiosas que se han utilizado a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, pero recordamos, hasta el siglo XIX se usaban muchas de estas en España y en el mundo. Ya hemos llegado a la Colegiata de Santillana del Mar. Dentro reposan los restos de Santa Juliana. Es un templo del siglo XII del románico que tenéis que visitar. Esta es una visita obligada, pero nosotros hoy, después de visitar el Museo de la Tortura, estamos montando museos que a lo mejor no visitáis nunca si venís aquí. Este seguro que no lo conocéis porque ha abierto sus puertas hace tan solo unos meses. Está fenomenal. Es ese palacio que estamos viendo del siglo XV, del Renacimiento. Se llama el Palacio de los Velarde. Si os atrevéis, dicen que hay fantasmas dentro, lo visitamos juntos. Vamos a empezar la visita al Palacio Velarde, el Palacio del Inquisidor. Entramos en el Palacio de los Velarde, un claro ejemplo del Renacimiento cántabro. Este era el comedor donde almorzaban los señores. En la planta de abajo es la parte del servicio y además hay dos vídeos que están muy bien hechos, la verdad, y la recreación también está muy lograda. La gran pregunta es, ¿hay fantasmas o no hay fantasmas en este palacio? Si veis alguno me lo decís. Tiene 3 plantas. En la planta de abajo nos han sorprendido con un vídeo que estaba muy logrado. En esta primera planta hemos visto también otra recreación y como veis están todas las estancias amobladas. Aquí estamos en un dormitorio, donde vivían los señores. Estamos en el palacio de una persona que fue inquisidor, que durante 500 años ha estado habitado. Es el mayor ejemplo del Renacimiento cántabro en toda esta comunidad y está justo enfrente de la Colegiata. Por aquí han desfilado personalidades muy importantes relacionadas con la iglesia, relacionadas con la nobleza, con la conquista de territorios en este pueblo medieval que es toda una joya. Y si miramos aquí, pues vemos por ejemplo el tocador y otros objetos de la época. Pero es que este palacio también ha estado habitado en el siglo XIX y en el siglo XX por escritores ilustres, por damas que han ocupado los primeros escaños en el Congreso de los Diputados. El primer habitante de este castillo era don Pedro Velarde y Villa. Entre 1514 y 1598 fue el primer propietario de este palacio y era miembro de la Santa Inquisición española. El término Inquisición viene del latín, que significa investigación. ¿Y qué hacían? Pues investigaban y castigaban los delitos relacionados contra la fe católica. ¿Y dónde estaba el Palacio del Inquisidor? Justo delante de la Colegiata de Santillana. Y no olvidemos que de este linaje de la familia de los Velarde, que por cierto los Velarde en el siglo XVI era el apellido más común en España, y luego todo lo que es el linaje noble viene de la época de la Reconquista, lógicamente, hay un Velarde muy famoso, sí, que fue héroe en la Guerra de la Independencia contra Napoleón, el 2 de mayo en 1808, que se acuarteló con muchos vecinos, con gente popular, sin armas, y se enfrentó con mucha gallardía y valentía al ejército francés, al todopoderoso ejército de Napoleón. Ese héroe, Velarde, también es de esta familia de aquí, de este Palacio de Santillana del Mar, en Cantabria. Aquí vemos otra de las habitaciones y aprovechan para enseñarnos algo, ¿no? Que es la historia del dosel. El dosel, que es esta parte de la cama, empezó inicialmente en el siglo XV como una parte funcional más que decorativa, porque permitía aislarse del frío. Luego es verdad que las casas señoriales lo incorporaron como un signo distintivo. Muy bonita esta estancia, con vistas al Prado de Cantabria. Muy bonita, luminosa y preciosa, muy bien decorada. Vamos a subir ahora la escalera para seguir conociendo más estancias de este palacio lleno de historia, con una de las familias de mayor prestigio. Silencio, nos dice. Y entramos en el despacho de don Francisco Guerra, que como os he dicho era un médico especialista en farmacología, autoridad mundial en historia de la medicina, dio clases en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Este era su despacho. Y mirad qué vistas más alucinantes tenía a la Colegiata. Don Francisco Guerra, bueno, pues era un médico, era de Torrelavega, y ya después de morir Franco decide regresar aquí a su tierra natal, a Cantabria. En concreto, compra este palacio de Santillana del Mar,
pasa largas temporadas en esta casa, se le conocía familiarmente como Don Paco, y según algunos vecinos, pues bueno, no tenía un carácter muy afable, ¿no? Ni cercano, todo lo contrario. Era bastante quejica y Don Paco era habitual que se disfrazara con un atuendo de fantasma para sobresaltar a los pequeños cuando decía, bueno, pues ya es momento de que me dejéis tranquilo, que tengo que trabajar. Y descendemos la escalera, la planta baja era la planta del servicio, donde también estaban los animales, donde estaba la cocina, donde también se cobraban los diezmos en esta zona de aquí, que era ese impuesto medieval. Y por supuesto, en esta zona estaba también la capilla. Es una capilla pequeña, pero muy bonita. Jardines, encontramos también algunos carruajes. Todo ambientado con música, de verdad merece mucho la pena. Lo abrieron en el mes de abril y aquí nos habla también de la historia de Trinidad, que era una dama noble, aristócrata, hija de una acaudalada familia y de comerciantes alemanes, y fue durante el siglo XX, primeros años del siglo XX, una destacada mecenas de artes, oficios y una de las primeras mujeres que ocuparon escaño en el Congreso Español. Y al terminar tenemos una tienda donde podemos encontrar souvenirs también con motivos del palacio, puzzles, calcetines, pins y algunos objetos de recuerdo de este bonito palacio de Belardi. Por supuesto, la gran pregunta, ¿hay o no hay fantasmas? Y antes de despedirnos, un bonito recordatorio con pluma.